la pantalla y vamos a charlar un poquito más sobre ese asunto en donde habíamos dejado. Habíamos dejado en la lámina 32, pero vamos a volver un poquitito atrás para recordar un par de cosas, si le parece. Volviendo al ciclo de histéresis o la curva de magnetización, acuérdense que definíamos un valor máximo de magnetización, que sería el punto en el cual satura el sistema lo que esté intentando magnetizar, a partir del cual no toma un valor superior. Habíamos dicho que si reduzco el campo aplicado, es decir, empiezo con el campo aplicado a invertir el ciclo, voy corriéndome hacia el cero, va a llegar un momento en el cual a campo cero va a quedar un punto de magnetización que lo habíamos llamado magnetismo residual. Ese es el valor, ahí comienza el valor útil del elemento que esté magnetizando. Porque si invertimos la intensidad de campo en el sentido contrario, es decir, con polarización contrario, lo que va a suceder es que vamos a seguir desplazando el comportamiento de la curva de magnetización hasta un punto en el cual la inducción se reduce a cero. Invertí el sistema y ahora existe un punto de intensidad de campo que hace que el valor de B sea cero. Este perfil del segundo cuadrante vamos a analizar que es muy importante para nosotros. Porque ahora si seguimos con ese valor de intensidad de campo en números negativos, digamos, vamos a volver a recorrer un ciclo de histéresis donde vamos a llegar a un punto de saturación inverso, tercer cuadrante, aproximadamente igual al valor que habíamos obtenido como positivo. Si volvemos a invertir y completamos el ciclo, volviendo al BS positivo a través del cambio, primero disminución y después el cambio de signo de intensidad, vamos a terminar recorriendo ese ciclo de histéresis completo. Eso lo sabíamos, lo habíamos visto ya. ¿Qué me está dando el área encerrada en este ciclo de histéresis? Lo que me está diciendo es cuál es el comportamiento total del campo y aquello que habíamos hablado de la respuesta de rechazo o la respuesta de atraso del comportamiento de la inducción respecto al campo. No va a haber valor más alto que el valor de saturación y no va a haber valor más alto que el valor de inducción residual. ¿Qué vamos a atender entonces en el concepto del manejo del campo magnético? Va a ser tratar de que el perfil del segundo cuadrante sea un perfil tal que me permita tener algún modo de linealidad, entre comillas, pensando que toda la energía contenida en el sistema va a estar dada en esa curva del segundo cuadrante. ¿A partir de qué punto? Del punto donde la inducción remanente tiene el valor correspondiente a magnetización cero. El término este de magnetismo residual y el término de campo extremo en el cual el magnetismo va a cero tiene que ser tal que me permita tener cierta resistencia del sistema a fuerzas de campo de magnetizante que sean externos. ¿Y de dónde sacamos este comentario? Que ahora, cuando diseñe el circuito magnético, el tipo que lo diseña tiene que tener presente que él le va a estar aplicando un campo alterno a través de una bobina. Y ese campo alterno que aplica a través de la bobina va a estar desplazando el punto de inducción a lo largo del valor de ese campo alterno, a lo cual puede llegar a un valor de H, lo que habíamos llamado fuerza coercitiva, en el cual realmente la inducción sea cero.
Y en segundo lugar, este dibujo que tenemos hecho acá es uno de los peores dibujos que podemos tener, o perfiles que podemos tener en cuanto a ciclohistéresis. Por la razón, perdón, tengo la estufa que se prende y me está ahogando. Discúlpenme un segundo. No me deja hablar. Está bueno el aire caliente, pero ya es excesivo. Está sucediendo que cuando este perfil sea prácticamente vertical, va a ser muy difícil mantener un ciclo de magnetización y desmagnetización que sea lineal. Y ahora vamos a ver por qué. Hay un punto en el segundo cuadrante que me va a representar, por otra parte, aquel valor de máxima energía del sistema. Es decir, vamos a entender que la máxima energía del sistema va a ser el producto de V por H. Ese punto de V por H máximo me va a estar dando a su vez un punto posible de trabajo donde yo puedo excursionar aproximadamente con un valor de campo magnético externo el comportamiento de este material que tiene campo magnético permanente. Es decir, la condición óptima de comportamiento del sistema la voy a analizar a través de qué valor de residual tenga y en qué lugar esté el punto del producto de V por H máximo. Entendido este tema, analicemos un poco si hay linealidad. Y ya de hecho estamos viendo que el sistema no es lineal. Si analizamos la curva de primera imantación, el circuito, el recorrido que va a ser el campo cuando yo lo excursione, vamos a ver que las pendientes son distintas. Por lo tanto, acuérdense que si siendo B igual a mu por H, mu me tendría que tener una relación de pendiente lineal entre B y H. Y si analizamos este perfil, acá tengo una pendiente y a medida que voy subiendo tengo otra pendiente y sucesivamente. Y si voy al recorrido de primera imantación, nos encontramos que la pendiente inicial y el punto de máxima permeabilidad, es decir, aquel punto en el cual la pendiente sea lo mayor posible, son absolutamente distintos. Donde excursiona este material, donde me pare excursionando este material, el recorrido de la variación de campo, de intensidad de campo, sobre el mismo, me va a dar diferentes amplitudes, es decir, diferentes comportamientos de amplitud. Ya lo vamos a ver también. Entonces, el lazo de esta figura, por otra parte, agarré un dibujito cualquiera, va a ser el mayor ciclo posible de histéresis. Va a ser el de mayor contenido de energía posible. Esto me va a permitir seleccionar diferentes tipos de imanes en función de lo que necesite. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de lo que suceda en el segundo cuadrante del imán, es el que está conteniendo la energía, me va a permitir definir cuál va a ser no solamente el imán que más necesite, sino el imán que me va a dar mejor servicio en su excursión. Entonces, vamos a ver, analizando el segundo cuadrante, entre aquellos imanes que con ustedes habíamos charlado en el cuatrimestre pasado, cuáles tienen mejor comportamiento de linealidad, aparte de un mejor comportamiento en cuanto a qué valor de inducción residual me gustaría tener. 5 perfiles: un neodimio, un cobalto samario, un alnico distinto, con otra composición, y un cerámico.
Si miramos la curva esta desde el punto de vista de energía contenida, lejos el neodimio. Si lo miramos como linealidad, es fantástico. Probablemente el punto de mayor producto de B por H esté por acá. Y entonces ahora vamos a hacer sobre esto algún dibujito analizando qué sucede en este comportamiento cuando yo lo excursiono. Es decir, ¿qué hace el tipo que diseña el sistema? Si lo miramos desde el punto de vista de precio, el más caro de todo va a ser el de neodimio. Pero ahora, el cobalto Mario, con menor energía, no está mal, pero fíjense los alnico. Cuando intente excursionar alguno de estos, salvo este cerámico que está por acá abajo de muy poca energía, pero muy lineal, el resto es sumamente lineal. ¿Qué hace el tipo que diseña el circuito magnético? Va a buscar qué valor de B necesita para hacer una transferencia correcta de fuerza. Va a analizar qué sección de bobina necesite para poder manejar la corriente que necesita manejar. Eso le va a dar qué entrehierro mínimo puede poner para permitir que la bobina excursione. Eso le va a dar qué caída tiene en el entrehierro, porque por lo que vimos antes, nosotros tenemos la parte de caída en el entrehierro como circuito electromagnético total de lo que estamos diseñando. Bueno, el valor de inducción va a ser el que surja de mi cuenta. El valor de inducción ahora yo lo voy a fijar donde quiera del material que tengo en la mano. Y podríamos, a ver si dibujamos un cachito, opciones de puntero, vamos a buscar bolígrafo, vamos a buscar si ahora el puntero es negro, bien. ¿Qué va a decir el tipo? Bueno, voy a usar el neodimio, fíjate la linealidad que tiene. Voy a tener que elegir acá un punto que me permita la excursión que yo necesito por corriente alterna, que va a estar determinada por la potencia que maneja el circuito. Por lo tanto, el valor de excursión lo tengo que convertir de alguna manera en intensidad de campo. Le vamos a trazar entonces, como lo que ustedes vieron en algún momento en circuitos de válvulas, una recta de carga. Bueno, la dibujé mal, perdón. Una recta de carga tendría que estar pasando por acá abajo. Supongamos que este punto que acabo de marcar sea el punto estático del sistema. ¿Qué hice para trazar la recta de carga? Las resistencias magnéticas del circuito que estoy diseñando. Y las resistencias magnéticas del circuito lo tienen al final de este capítulo. No vamos a meter en eso porque es simplemente un tema de que están tabuladas, pero las resistencias magnéticas del circuito van a estar dadas no por la conducción del material, sino por todos los espacios y todos los flujos dispersos que tenga el sistema. Lo que ustedes habían visto, y sigo acá, de que cuando planteo ahora el circuito magnético, tengo los flujos dispersos laterales más todos los flujos dispersos correspondientes a esta forma magnética, en el cual va a haber conducción de campo, pero conducción de campo sobre aire. Todos estos sistemas que se diseñan con fierro no son generalmente de flanco recto, son generalmente de flanco curvo. Por lo tanto, hay también dispersión de flujo, por ejemplo, en el cierre acá curvo, en el cierre acá curvo, o en esta parte que se diseña de alguna forma en especial. Estas formas
que enfrentan piezas magnéticas tienen también una calificación para indicar cuánto es el porciento de caída de campo que aparece por tener un entrehierro de aire. Supongamos que puede calcular esa recta, se calcula, de hecho, puede calcular esa recta de carga. ¿Qué va a suceder ahora? Cuando excursione el sistema a partir del punto de polarización, tengo que pensar que yo tengo que excursionarlo con una señal que sea simétrica. Bueno, no puedo dibujar muy bien con esto, pero quiero que se lo imaginen. ¿Cuánta excursión máxima le puedo dar a esta señal simétrica desde el punto de residual hasta el valor de inducción residual? Es decir, la intensidad de campo que tengo a campo cero hasta el valor de inducción residual cuando la intensidad de campo sea cero. Si esta excursión que le estoy dando ahora con corriente alterna no se corresponde con linealidad, me voy a encontrar que voy a estar excursionando algo a partir de mi punto de polarización. Yo lo dibujé un poquito más abajo, pero es lo mismo. Supongo que estoy sobre la recta de este material de cobalto San Mario y no sobre esta, pero supóngase que estoy parado acá a corriente cero en la bobina y ahora estoy excursionando el sistema hacia arriba y hacia abajo. Lo estoy excursionando en inducción hacia arriba y hacia abajo. Primero, no puedo pasar del punto cero, pero cuando llegue al punto cero me quedo sin campo magnético residual. Segundo, no voy a poder excursionar el total, quiere decir que cuando reduzca la excursión a cero, también reduzco la excursión del pico del otro medio ciclo. Ahora, cuanto más lineal sea la recta que corresponde o el sistema que corresponde al segundo cuadrante, más linealidad voy a tener en la transferencia. No es distinto a lo que ustedes vieron o lo que todos vimos en algún momento de polarizar un transistor o una válvula. ¿Me entienden este planteo? Hola, si alguno me está escuchando, ¿me está dando bola o estoy hablando a la pantalla del televisor, de la computadora? Hola. Sí, se va entendiendo, Francisco. Le voy a pegar a alguien que tengo ahí a mano, Agustín, por ejemplo, que lo estoy viendo y se está moviendo. No por nada, ¿viste? Pero te estoy viendo y como te estás moviendo... No, ¿me entendieron el planteo, no es cierto? Sí, Francisco. Ahora, ¿de qué depende el diseño de esto? Bueno, primero, de la potencia que tenga eléctrica que quiero manejar. Fundamental. Segundo, ¿para qué eficiencia quiero del sistema? Por lo tanto, si quiero determinado rendimiento del sistema, voy a poder tener una primera aproximación de cuánto va a ser el rendimiento total. Y con el rendimiento total podría llegar a determinar qué potencia acústica tengo a partir de la potencia eléctrica. Y con la potencia eléctrica podría decir, ahora sí, empiezo a diseñar bobina. Y con el diseño de la bobina podría decir, ahora preciso un entrehierro de tal tamaño. Y con el diseño del entrehierro podría decir ahora qué excursión quiero tener. Porque cuando tenga la excursión estoy moviendo la bobina dentro del entrehierro. Y no tanto dentro, estoy moviéndola dentro fuera. Y si la estoy moviendo dentro fuera, en un momento dado la bobina, ese dibujito que habíamos visto, va a salir más de lo que creo que es conveniente, con lo cual voy a tener un comportamiento del campo, no en función del campo que tengo en el entrehierro, sino del flujo disperso. ¿Cuál es el punto de polarización entonces que el tipo va a querer tener para que en el cambio de inducción debido a la interacción entre los dos campos, primero, no la tira a cero en alguno de los dos lugares, segundo, no tenga un ancho en la excursión muy pequeño? Por ejemplo, si tomamos el alnico 8, este que está acá, la capacidad de excursión de esto en función de la variación de la intensidad de campo es muy pequeña.
mientras que en este material la capacidad de excursión es enorme, permite grandes amplitudes. ¿Está claro esta idea? Avanzo un cachito más entonces. ¿Ese material siempre va a funcionar? Y acuérdense que no. Acuérdense que cualquiera de aquellos materiales que son ferromagnéticos tienen una temperatura máxima a partir del cual se reordenan los imanes elementales. Entonces, la temperatura de operación del sistema está directamente vinculado con el diseño de la potencia eléctrica que le estoy pidiendo como capacidad del sistema. Por lo tanto, a cierto valor de temperatura, los imancitos me van a mirar, me van a sacar la lengua, se van a reorientar y voy a perder totalmente su capacidad magnética. ¿Se acuerdan? Se llamaba temperatura de Curie. Y ahí tienen una curva de comportamiento de magnetización en función de temperatura. En algunos materiales, cuando se enfría, vuelve a recuperar sus características magnéticas. En otros materiales que tengo por acá, que voy a prender la cámara y se los muestro, ya no me va a servir este que tengo en la mano, ni para esto que tengo acá, no sirve ni para usarlo como imán de heladera. Dejó de ser imán. Esto es un regalo que hicieron con una caja con un montón de material y encontré esta joyita en el cual si lo suelto se me cae sobre la computadora, no sé si se llega a ver. Mientras que el imán este que está acá, que vino enganchado con otro imán que está acá atrás, y esto uno no lo puede sacar ni martillándolo. Este imán murió hermosamente bien, supongo que a partir de una recontracalentada que sufrió en un parlante cualquiera. ¿Cuáles son las temperaturas? Aproximadamente, en el caso de lo que estamos hablando, en 500, 600 grados o cosas por el estilo. En el hierro, por ejemplo, se destruye totalmente a casi 800 grados. En algunos materiales, que también lo vimos en Electroacústica 1, no hay forma de volverlos a magnetizar. En otros casos, sí, se magnetiza nuevamente, se lo somete de vuelta a un campo magnético intenso y el material vuelve a reordenarse. Y por último, antes de, no sé si Eduardo vino o no vino, que es el que va a seguir charlando. ¿Cómo que no? Aquí estoy. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué estabas Bien. en la calle? Claro, estaba llegando. Ah, está bien, está bien. ¿Vos salís con la moto o salís a patá? Ahora estaba con la moto. Ah, mira lo que tener guita, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué tal? Igual no te perdiste mucho porque tuvimos ahí un problema respecto a la autorización para entrar, así que pues estoy terminando con esto. El imán de tierra rara tiene algunas ventajas. Primero que son no construidos con material exactamente ferromagnético, sino que son mezclas de tierras como las que vimos hace un rato, que primero se produce una cerámica aguada y después se los hornea y eso lo convierte, este que tenía en la mano, por ejemplo, ¿no es cierto? Se lo convierte en imán. Sino que tienen ciertos atributos distintos al resto. Permiten grandes magnetizaciones de muy alto valor de saturación. Y eso da un campo magnético de muy alta densidad, que es lo que estamos hablando. Más densidad de campo tengo en el remanente, más posibilidades tengo de jugar a que el sistema se comporte linealmente. Y otra ventaja más. Tienen grandes resistencias a morirse, es decir, a desmagnetizarse cuando le aplico campos externos importantes. Por lo tanto, permite mantener esa densidad de flujo aún en casos de
errores incluso de manejo e incluso, por supuesto, en caso de errores en cuanto al manejo de potencia. Bueno, esto es lo que quería contarle de todo lo que vimos y antes de cerrar con esto, quería hacerle el comentario de que el que le interese el tema del diseño, en el mismo PDF que tienen ustedes yo no se lo doy porque es una cantidad de ecuaciones que sirve simplemente de resolver el juego de ecuaciones, tienen el método que usan en las fábricas, que por otra parte no lo inventé yo, me lo pasó un ingeniero de María, el método que usan en las fábricas para hacer el diseño de lo que les conté, cómo trazan la recta de carga, que es lo que estábamos hablando. Cierro el tema de magnetismo y les doy la introducción a lo que va a conversar con ustedes Eduardo en un ratito. Déjenme ver. Vamos a buscar el archivo correspondiente. El siguiente tema que vamos a repasar en el día de hoy, según el cronograma, es teoría de Thiel. Teoría de Thiel que yo se las conté, se las contamos con Pedrito. Pido por favor que no me hagan quedar mal. Pero lo que vamos a ver es, primero, vamos a pensar un cachito qué son los parámetros de Thiel y después yo lo dejo a Eduardo que siga con el tema. Si se acuerdan, ustedes ya saben lo que es el circuito equivalente al altoparlante. Y si se acuerdan, dijimos en algún momento dentro de las especificaciones de los altoparlantes hay un paquete de datos que gracias a eso se normalizó el comportamiento de diseño fundamentalmente de los envases, es decir, el comportamiento del diseño de las cajas que vamos a tener que ver y que tuvimos una primera explicación en la cual les conté que el altoparlante en sí, entre comillas, no precisaría tener un gabinete de diseño si no tuviéramos que empezar a pensar en dos superficies radiantes que están trabajando en contrafase. Y esas dos superficies en contrafase, a muy baja frecuencia, van a estar cancelándose en forma automática. Por lo cual dijimos, una de las formas de resolver el problema era sacarse de encima una de las superficies radiantes. Y ya habíamos charlado también. Entonces, para sacarme encima de la superficie, la blindo, la encierro, le pongo una caja alrededor y me olvido de que está radiando esa cara y dejo solamente una cara radiante. Y habíamos dicho que eso podíamos mejorarlo, podíamos en algún momento decir, bueno, pero ¿por qué estoy radiando adentro de un cajón que tiene infinidad de problemas? ¿Por qué no aprovechamos esa radiación y también la mandamos para adelante invirtiendo la fase? Tema que vamos a ver en gabinete, lo vamos a charlar la semana que viene cuando empecemos, pero todo esto que les estoy contando llevó a que se diseñaba de cualquier manera. Le pongo la caja, después qué hago con la caja, y ahí empieza a aparecer eso que llamo yo o llamamos parámetros de Thiel, que no era otra cosa que Don Thiel y Small, dos tipos espectaculares que trabajaban para JBL, a mucho que me equivoqué, que dijeron vamos a normalizar esto, vamos a encontrar una forma en la cual podamos diseñar todos iguales, todos con el mismo criterio matemático para sacar cosas que funcionen. Si se acuerdan de lo que hablamos también, acá tienen una lista de un altoparlante, no sé si viejo o nuevo, el 2002-26 de JBL, donde está la tabla de sus parámetros de Thiel. Habíamos hablado de la frecuencia de resonancia. Disculpe, Francisco, pero sí. Está con la presentación, no se ve. No. Ay, ¿por qué no se ve? No se está compartiendo pantalla. Y pero yo no quiero compartir pantalla, ¿qué te creo? La quiero ver yo solo. No, pará, que se me colgó acá.
Pero además soy egoísta, porque no puedo ser egoísta, aquí es todo loco. Bueno, frecuencia-resonancia, ¿se acuerdan? Un tema que no es exclusivamente parámetro de Thiel, sino es que la resistencia de corriente continua de la bobina móvil. Tres temas fundamentales que ahora lo van a charlar. El Q total formado por el Q mecánico y el Q eléctrico. El volumen acústico de la suspensión. Tenemos que rebobinar de nuevo qué era ese volumen acústico. Bueno, agarrábamos el sistema, le creábamos un envase, poníamos el sistema en ese envase y veíamos qué volumen tenía el envase que le ofrecía al cono, junto con todos los chirimbolos coleando, la misma dureza que la suspensión propia del parlante. ¿Y se acuerdan? Esa era la definición del volumen acústico equivalente de la suspensión. Como es un volumen y nosotros trabajamos en unidades comunes y corrientes, es volumen en litro. Entonces, yo siempre digo en broma que acá dice volumen acústico de suspensión 175 litros, sería equivalente a apilar 175 botellas de litro de tinto, por ejemplo, que conforman ese volumen acústico equivalente de la suspensión. Lo que es difícil es encontrar las botellas de litro. El problema está en la botella de litro. A mí me venden las de 750, Francisco, me complicás. Vos sabés que vos no sé si lo llegaste a ver en tu casa, te hago el comentario, pero yo que soy más grande que vos, que soy de la edad de tu viejo, quizás tu viejo se acuerde de que los tanos coleccionaban en un rincón de la casa las botellas de litro. ¿Saber por qué? ¿Por qué? Porque se preparaba el tomate triturado. Ah, es verdad, claro, lo guardaban en las botellas. Claro, el tomate triturado, que una vez al año hacíamos en casa, mamá y papá lo hacían en casa, se guardaba en las botellas de litro, porque la botella de litro era incluso más fácil de poner el tapón, que se ponía con una máquina a mano y después se cosía con alambre para que no reventara la botella cuando la hervían. Bien, claro. Botella de litro. No se consigue más, tenés razón. Pero yo me acuerdo de la botellita guardada en casa. ¿Qué otra cosa teníamos? La superficie del diafragma. Es decir, la superficie radiante real del diafragma en algo que ya lo estuvieron viendo ustedes también, que va a estar limitada por el borde de la suspensión, que no es la suspensión completa, que es un cachito de la suspensión, que es aquel cachito que todavía se mueve. ¿Qué otro dato? La excursión máxima. ¿Cuánto se va a desplazar el cono en una posición de desplazamiento que sea, entre comillas, razonablemente lineal? ¿Qué otro dato me está dando? La inductancia eléctrica de la bobina móvil, generalmente medida a 1000 Hz. ¿Qué otro dato tenemos? El rendimiento del sistema, que lo podemos sacar a partir de las ecuaciones de Thiel. Y por último, la potencia que es capaz de manejar el sistema. Acá tienen un juego de parámetros de Thiel disponibles, a los cuales nos falta agregarle ahora, pero podríamos llegar a medirlo de alguna manera, dos valores o un valor por lo menos que no tenemos en la mano. ¿Cuánto es la masa total? ¿Cuánto es el valor de la resistencia mecánica de la suspensión? Porque el valor de la compliancia la podíamos tener a partir del valor de volumen. Dicho esto, como introducción a los parámetros de Thiel, te cedo la palabra si querés, Edu, para seguir vos, o sigo yo con la definición de los Q. No, dale, yo tengo presentación. Bueno, listo. Entonces, muchachos, los dejo con Eduardo. Ya me hicieron hablar bastante, vengo hablando de esta mañana, creo que tengo derecho a descansar un cachito. Te lo cedo, Edu. Dale. ¿Quieren cortar un segundito? Le damos, básicamente, para que tengan más información para decidir, vamos a hacer también con una presentación un breve repaso tanto del circuito eléctrico como de los parámetros, y después vamos a hacer una breve medición de los parámetros, así vemos un poco de
cerramos la teoría y vemos un poco de práctica. ¿Quieren cortar ahora? ¿Cortamos después de la teoría? Como quieran. No, si son jóvenes y fuertes y fin de semana largo, che, sigan. Va, como quieran, qué sé yo. Pero mira, Bueno. gente fuerte tiene cara de querer laburar, tiene cara de querer estudiar. ¿No? Yo le meto. Bueno, para el que no los conozca, creo que ya debería estar compartiendo, sí. Estos son los amigos Thiel Small, unos ingenieros eléctricos que, como contaba Francisco, llegaron como a esta conclusión del altoparlante en el sentido de cómo podemos sintetizar el funcionamiento de un altoparlante en una serie de parámetros. ¿Por qué? A ver, el circuito análogo ya se conocía en realidad, ¿no? O sea, ya se sabía cómo era, ya lo había estudiado Olson, ya lo había estudiado Beranek, pero el problema es que hasta ese momento, y como bien contaba Francisco, no había otra manera de trabajar los gabinetes o de entender y asociar un poco a las especificaciones del circuito del altoparlante al resultado acústico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a interesar? Porque justamente el propósito de estos parámetros va a poder ser predecir el funcionamiento, y ojo porque acá tenemos que abrir una gran serie de comillas, entre lo que vamos a poder hacer la respuesta en frecuencia, el SPL, que va a ser como nuestro principal, o sea, no solo la forma de la curva, sino también el nivel, o al menos el nivel asociado al cálculo de lo que debería dar en presión sonora. Pero obviamente, si nosotros estamos llenando el circuito equivalente, que es en definitiva lo que terminan haciendo los parámetros de Thiel, podemos estudiar todo del altoparlante, o sea, todo lo que esté descrito a través del circuito, nosotros lo podemos calcular. Es decir, yo puedo plantear una tensión de entrada, puedo calcular la corriente que circula eléctricamente, puedo calcular la velocidad mecánica, la excursión, la aceleración, obviamente, y finalmente, si nosotros tenemos velocidad mecánica y tenemos superficie, podemos calcular la presión sonora. De hecho, si no me acuerdo mal, la clase que viene o la siguiente, vamos a hacer, entre algunas comillas, vamos a mostrar cómo se hace un pequeño simulador, ¿sí? Programando, para que terminen de cerrar bien el concepto de qué es lo que estamos haciendo y por qué nos da los resultados que nos da. Pero básicamente parte de esto, ¿no? De hecho, este no es el circuito completo, pero es lo que está haciendo, en definitiva, cualquier programa de simulación es lo que está haciendo. Después depende cómo lo haga. Voy a mostrar yo una de las maneras de hacerlo que creo es una de las más simples, que es a través de circuitos de cuadripolos, y es lo que la mayoría suele hacer. Entonces, si nosotros entendemos qué es lo que está describiendo este circuito análogo del altoparlante, vamos a entender cuáles son las fortalezas y las debilidades de la simulación. Este circuito es de la parte lineal del altoparlante, ¿sí? Y de hecho, no solamente de la parte lineal, sino dependiendo de cómo tomemos tanto la impedancia de radiación acústica como el funcionamiento pistónico del altoparlante, te está mostrando una banda de funcionamiento del altoparlante. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el sistema, el cono principalmente, se empieza a deformar, nosotros no lo vamos a poder simular con este circuito. Pues este circuito simplemente son los elementos, lo que se llama en inglés lumped elements, es decir, el circuito sintetizado que demuestra el funcionamiento del altoparlante. Si estos elementos no se están comportando como nosotros decimos que se deberían comportar, evidentemente esta simulación no va a ser útil. Pero en un altoparlante nosotros esperamos, al menos en la gran mayoría, que de K por A igual a 1 hacia bajas frecuencias o de K por A igual a 0.5 hacia bajas frecuencias, debería estar muy bien representado, salvo que, o sea, si no tiene ninguna falla mayor, debería estar muy bien representado por los resultados de este circuito. Entonces, vamos a repasar el circuito rápidamente. Hay que olvidar y no hay que olvidar a la vez, pero siempre vamos a tener una resistencia, o mejor dicho, una impedancia asociada al generador, que ahora, cuando veamos la parte práctica, vamos a intentar tenerlo en cuenta, porque no es solamente la salida del generador, sino es todo el conexionado hasta llegar a la bobina del altoparlante, ¿sí? Y eso rápidamente me podrían decir por qué me importa tenerlo en cuenta, en qué me va a afectar en el funcionamiento del altoparlante. ¿Alguien quiere contestar? ¿En qué me puede llegar a cambiar esta impedancia?
Hola, ¿se escucha? Hola. ¿Sí? Hola, Edu. Y que si vos tenés en cuenta la impedancia del generador, la cuestión de la respuesta en frecuencia, o sea, y eso se traducía a mayor o menor excursión. Tenía algo que ver por ahí, creo. A ver, supongamos que esta impedancia de salida o de los cables es simplemente una resistencia eléctrica. ¿En qué me va a variar el funcionamiento o el resultado acústico, ¿no? Pensemos ya en el final total. ¿Qué cosas te pueden variar y qué cosas no te pueden variar? Ya está, ya me acuerdo. Que tengas vos ¿Vale? una impedancia eléctrica era que se sumaba a las otras resistencias, a la resistencia eléctrica y a Sí. la resistencia mecánica. Entonces, viéndolo de un punto de vista eléctrico, si vos tenés una impedancia del generador, va a haber caída, y con lo cual Sí. no vas a tener una mayor excursión, una cuestión así era. Bueno, más o menos hay que empezar a levantar la precisión. Si yo le sumo, empezamos por el caso más fácil, que sería sumar solamente resistencia. Si yo le sumo resistencia, evidentemente voy a tener una caída de tensión en esa resistencia de salida o la resistencia de los cables. Entonces, lo primero que puedo esperar es que este circuito, la parte eléctrica y la fuerza del altoparlante, depende de la corriente, ¿no? No depende ni de la tensión ni de la potencia, depende de la corriente. Porque acuérdense siempre que la fuerza es igual a V por L por I. ¿Sí? O sea, yo necesito estudiar la corriente que está circulando por la bobina para entender cuánta fuerza mecánica le estoy transmitiendo o generando justamente en la parte mecánica. Entonces, si yo tengo una resistencia que estoy agregando en serie al circuito, a misma tensión voy a tener menor corriente. Eso está perfecto y es como de alguna manera lo más fácil de esperar o de ver. Pero el problema es que el altoparlante, justamente como dijo Francisco hace un rato, y ahora después igual más adelante lo volvemos a repasar, hay propiedades que dependen de la parte resistiva eléctrica, ¿sí? Y esas propiedades eran el Q eléctrico. Y el Q eléctrico dependía de toda la resistencia que aparecía. Que nosotros en general, ¿qué hacíamos? Bueno, pero los generadores en comparación a la resistencia eléctrica del altoparlante o a la impedancia eléctrica del altoparlante son prácticamente despreciables. Ni, o sea, acuérdense que las resistencias o los valores que estamos hablando en general son menores a 8 ohms. Está bien, hay parlantes de 16, hay parlantes de 32, pero en general el más común de todos es de 8 ohms, con lo cual las resistencias eléctricas suelen estar entre 5 y 6 ohms. Entonces, con que tu cablecito, que vos lo compraste de una sección relativamente chica, te agregue 1 ohm, ya no es tan despreciable. Y ese ya no es tan despreciable, no es solamente la caída de tensión que te genera, sino que además es el cambio en el Q, en el amortiguamiento. Entonces, en definitiva, por eso aparece la especificación en los amplificadores del damping factor, porque es justamente cómo va a ser el amortiguamiento, cómo te va a afectar al amortiguamiento la salida del amplificador, ya no es tan despreciable. En general decimos que es cero, pero hay que tener en cuenta que en la vida real, dependiendo de cómo nosotros estemos conectándonos, qué amplificador estemos usando, qué sección de cable estemos usando, puede no ser despreciable. En especial, por ejemplo, suele suceder mucho en situaciones de sonido de instalación o sonido en vivo, por ejemplo, en los subwoofers, porque los subwoofers funcionan en una banda muy acotada, esa banda en general contiene la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia se controla principalmente por el Q eléctrico, y si yo estoy usando un cable muy fino, estoy aumentando el Q eléctrico, que quiere decir que estoy disminuyendo la capacidad de amortiguar, la capacidad de frenar. Es decir, que efectivamente el sonido, la calidad sonora, se va a ver afectada. Podemos discutirlo más adelante también si quieren. Pero bueno, siguiendo, para recordar, yo a la salida de esta impedancia del generador, que van a ser como los cables que conecto al altoparlante, tengo de entrada una resistencia y un inductor. ¿Sí? Ahora, el salto, si se acuerdan, y esta era como una de las partes importantes, el salto del mundo eléctrico al mundo mecánico, que se daba a través de la fuerza de Lorentz o la fuerza motriz, como lo hayan visto, no se hacía con un transformador.
se hacía con un girador, ¿sí? Y esto es justamente por cómo estamos tomando las magnitudes. Porque fíjense que nosotros acá aplicamos tensión, pero en el otro lado tenemos fuerza, pero la fórmula o la ley física que estamos usando es a través de la corriente. O sea, lo que circula en el lado eléctrico se aplica en el lado mecánico. Y es por eso que nosotros necesitamos usar un elemento tipo girador y no un elemento tipo transformador. ¿Sí? Porque fíjense que la corriente eléctrica no es lo que se transforma en velocidad. La corriente eléctrica, que es lo que está circulando en un circuito, se transforma en lo que se aplica en el otro circuito. ¿Ok? Esa es la cuestión detrás del girador. Y finalmente, en el circuito mecánico, por suerte, en el caso del altoparlante, digo, a diferencia del micrófono, es relativamente simple. Tenemos todas sus masas móviles sumadas. No es solamente la masa del diafragma, no es solamente la masa de la bobina, tipo, es todo lo que yo tenga que mover en formato masa mecánica. La compliancia de las suspensiones, que las veíamos ya como una sola compliancia, porque están actuando al unísono, y la resistencia mecánica de la suspensión, ¿sí? Que esto podía comprenderse como la porción de la suspensión que roza viscosamente y pierde energía en forma de calor. Tienen acá abajo las fórmulas desarrolladas, si lo entienden mejor a través de las fórmulas. O sea, todo esto es un continuo, por así decir. Y fíjense que acá tenemos el salto de la tensión aplicada y del otro lado, perdón, no de la tensión aplicada, la tensión contraelectromotriz, y del otro lado tenemos el B por L por B. ¿Sí? Y esta era como una de las partes claves a entender del altoparlante, que es que al mismo momento que está tomando velocidad, va a tener una fuerza contraelectromotriz que le va a presentar al lado eléctrico. Que lo pueden entender o como que yo estoy pasando toda esta parte al lado eléctrico, o como que aparece esta fuerza contraelectromotriz, que es una tensión aplicada en la bobina, ¿sí? Pero que se da a través de la velocidad mecánica. O sea que si yo freno con mi mano, y ahora lo experimentamos, si yo freno el elemento, no lo dejo tomar velocidad, esta fuerza contraelectromotriz no va a existir. Ok. Entonces, esto sería el circuito si nosotros pasamos la parte mecánica al dominio eléctrico, y justamente como yo estoy en analogías cruzadas, lo puedo ver como si fuese un paralelo el mecánico, ¿no? Justamente porque es un girador lo que hay acá, no es un transformador. Entonces, si yo lo paso al dominio eléctrico y el dominio eléctrico lo tengo como en serie, en la parte mecánica la tengo que ver en paralelo, ¿sí? Justamente justamente nada. Bueno, también lo mismo. Tienen las fórmulas acá. Si yo lo quiero pasar al dominio mecánico, que es creo que a lo que estamos más acostumbrados o como estamos más acostumbrados, que es pasar la parte eléctrica al dominio mecánico, y ahora sí, la resistencia se transforma y el inductor también, y me quedan en paralelo. ¿Okay? Creo que este es el más común que está en el apunte. Pero lo que nos faltaría de alguna manera, porque acá nosotros terminamos calculando la velocidad que está circulando por el lado mecánico, y lo que nos faltaría es hacer el salto de la velocidad al lado acústico. Y acá partimos de la primera problemática, y es la que en definitiva nos va a terminar justificando el gabinete, y es que nosotros en realidad tenemos dos superficies, entre algunas comillas. Tenemos un diafragma, pero un diafragma tiene una superficie frontal y una superficie trasera, que en general encima es prácticamente la misma. O sea, si somos estrictos no es la misma, porque de un lado de la cara exterior tengo un poco más de superficie que de la cara interior, pero básicamente podemos pensar que es la misma, con una gran diferencia: está contrapuesta en polaridad. Cuando una superficie está generando presión positiva, está juntando las moléculas de aire, las partículas de aire, creo que no hay una molécula de aire, la cara trasera las está estirando, no es un término muy correcto, pero está generando una disminución de la presión, ¿sí? Está alejando las moléculas entre sí. Entonces, esto es lo que está acá marcado como S y menos S, ¿sí? La fuerza en un lado está por un lado, la fuerza en el otro está para el otro. Esto es lo que vamos a intentar evitar con el gabinete, porque si yo
tomo estas dos radiaciones, fíjense que en un lado, W en este caso sería la velocidad de volumen, ¿no? Si yo tomo esta menos S, en un lado tengo la velocidad de volumen para un sentido, en el otro para el otro sentido. O sea que, en definitiva, en el aire libre esto se cancelaría, ¿sí? Bajo determinadas condiciones, esto es una cancelación o lo que se llama un cortocircuito acústico. Entonces, sí, velocidad de volumen. Si presión es lo que cae, nuestra otra magnitud que no queda es velocidad de volumen. De hecho, por eso la transformación acá de la superficie, velocidad mecánica es velocidad de volumen sobre superficie, ¿sí? O velocidad de volumen es velocidad mecánica por superficie, que era lo que habíamos repasado la clase pasada. Alguna de las cosas que nos falta definir es qué cazzo es esta resistencia, que vimos un poco la clase pasada, habíamos visto como la curva de impedancia de radiación para una superficie. Vamos a tener que intentar definirla numéricamente si nosotros queremos simular un resultado, o sea, tenemos que definirle un valor directamente, eso puede o no ser complicado. Y en definitiva, si yo paso estas dos radiaciones al lado mecánico, lo que me quedaría en definitiva es esto, ¿no? O sea, como para calcular directamente el resultado. No me voy a explayar mucho en esto. Este sería como el circuito completo con todas las transformaciones, donde vamos a empezar o sea, es fácil empezar a justificar ahora, che, estudiemos una sola superficie, pero fíjense el detalle de estudiar una sola superficie, y es que, y por eso en algunos lados van a ver ese dividido 2, estás tomando la mitad de la energía que sería capaz de generar. O sea, vos, para empezar, dentro de la ineficiencia total que son estos elementos, porque la mayoría de la energía se transforma en calor en la bobina, y muy poca energía llega a ser presión acústica, de la presión acústica que vos podrías generar, la mitad, que es una de las dos caras de tu diafragma, la mitad la tenés que evitar, por así decir, o que manejar de alguna manera, esos son los gabinetes acústicos, manejar de alguna manera para que no te cancele con la otra. O sea, para que esto en definitiva no se comporte como un dipolo. Bueno, esto es mucha circuitería al pedo, pero, o sea, está bueno que están todas las fórmulas como para que entiendan todos los pasajes. Si quieren trabajar, o sea, en el formato que quieran trabajar, ya sea en el eléctrico, en el acústico o en el mecánico, está todo el formulerío, que me parece que no vale la pena. De hecho, está la fórmula de la fuerza toda desarrollada. Y acá viene la parte que me parece como un poquito más delicada y que vamos a usar la clase siguiente cuando hagamos simulación. Entonces, ¿cómo calculamos numéricamente la impedancia de radiación? ¿Sí? Y esto sale de la teoría, o sea, esto no lo invento yo, por suerte. En definitiva, nosotros lo que venimos haciendo hasta este punto es pensar que el altoparlante es un pistón, ¿sí? Entonces, hay un solo detalle, y esto realmente es discutible y es difícil de discutir, y es que hay dos condiciones que podríamos tomar: o que el altoparlante está radiando tipo media esfera, o que el altoparlante está radiando tipo esfera completa, ¿sí? O que se encuentra en una pared infinita, o que se encuentra en el espacio infinito, por así decir. Y esto cambia la condición de carga acústica del elemento, ¿sí? O si lo quieren pensar como por un lado medio raro, cambia el Q, ¿no? Pasa de 1 a 2, por así decir. En general, yo la mayor parte de bibliografía que he visto toma directamente como media esfera. Esto puede ser en parte porque nosotros siempre pensamos que un altoparlante está cargado con al menos un pequeño tamaño de bafle, que va a ser el gabinete mismo, donde está ubicado el altoparlante. Y en otro punto podría llegar a ser porque la direccionalidad mismo del altoparlante, salvo en muy bajas frecuencias, empieza a actuar como media esfera. Estoy abierto a discusiones, ¿sí? Pero bueno, lo único que la aclaración que hago esta de la radiación de un espacio semi-infinito, es decir, de media esfera, es porque
las impedancias de radiación cambian. Entonces hay que tomar una decisión y hay que decir, bueno, ¿tomo esta o tomo la de espacio infinito? De hecho, si van a estudiar en el Veranec, están las dos. Entonces, ¿qué es en definitiva lo que yo tengo que calcular para después poder simular la presión o la velocidad? Es la impedancia de radiación. Y la impedancia de radiación obviamente va a estar compuesta por su parte resistiva y su parte reactiva. De la parte reactiva principalmente es masa, ¿sí? Es energía que nosotros estamos gastando en mover esa molécula formato masa, pero que no genera ese frente de onda que estábamos hablando o no genera ese momentum que se va transfiriendo de partícula a partícula. Si nosotros pensamos en la parte de la resistencia de radiación, básicamente se calcula por esta fórmula, ρ0 c dividido la superficie por 1/2, fíjense que el 1/2 es porque ya estamos tomando mitad de la superficie, o mitad de la resistencia que está viendo, K por el número de onda por el radio al cuadrado. Y la masa, bueno, esta es la aproximación que también creo que hemos visto cuando calculábamos masa, la masa del circuito, ¿sí? Para sumarle una porción de masa al elemento que se está moviendo, ¿sí? Saben que efectivamente hay una fina capa de aire que queda como cuasi pegada al diafragma. Entonces, cuando se mueve, se ve como si fuese un poquito más pesado de lo que nosotros podríamos pesar con una balanza o con lo que sea. Si nosotros queremos aproximar el resultado, y fíjense que acá están los detalles siempre de para K por A menor a 1, ¿sí? Es más difícil si el K por A es mayor a 1. Esta sería la fórmula de la impedancia de radiación. Esto está sacado, no sé si no está anotado o no, no. Esto está sacado del libro de Pueblo Romeo y Ortega, que está subido en la parte de material extra de libros, por si quieren ir a robar un poco, o no sé si es, o del Veranec o de ese libro, de alguno de los dos está sacado. Pero bueno, básicamente hay dos funciones, una función alfa y una función beta, que dependen del K por A, que es más o menos lo que venimos discutiendo, y dependen justamente de estos dos valores de la condición de montaje, que era lo que estábamos discutiendo, y de la condición de radiación, no sé exactamente qué significará. Entonces, si el ZC es la impedancia específica, esa impedancia específica se ve modificada por el K por A, la frecuencia donde estés trabajando, el radio de tu superficie, y estas condiciones específicas. La transformación entonces te quedaría así, y de ahí sale la derivación de la media esfera. Y bueno, no me pregunten más porque hasta acá llegó mi profundidad de conocimiento. Volvamos un poco a lo importante, que es como un poco más a la aplicación. Traté de justificar un poco la parte de cómo calcularíamos estos dos elementos, ¿no? Que está acá. Pero volvamos un poco a la parte más práctica, que es, bueno, ¿cuál es la genialidad que traen estos dos muchachos, ¿no? Que son Thiel y Small, que no solamente es parametrizar el altoparlante, porque volvemos a repetir que el circuito equivalente ya existía, sino es la manera de encontrar esos parámetros. Es igual o casi más importante que los parámetros en sí. ¿Por qué? Porque los vamos a poder encontrar a través de una medición eléctrica. Y nosotros, mal que bien, una medición eléctrica es bastante fácil de realizar, ¿sí? No tenemos que desarmar el elemento, no tenemos que destruir el elemento, el altoparlante va a poder seguir funcionando normalmente después de realizar la medición. Y eso me parece que es bastante importante. Entonces, si bien los parámetros, yo pongo el DAC, pero no es exactamente el DAC, si bien los parámetros no son directamente el valor de los elementos que completan el circuito, se pueden derivar a través de los parámetros, que es lo que hacen la mayoría de los simuladores de gabinetes de respuesta acústica. Se pueden extraer a través de los parámetros y resolver justamente lo que vimos antes, ¿sí? Resolver todo el circuito y finalmente la presión acústica, que es lo que nos interesa. Principalmente, como dijo Francisco, vamos a estar trabajando con la resistencia eléctrica, el Q eléctrico, el Q mecánico, la frecuencia de resonancia, la superficie y el volumen acústico equivalente. Hay más parámetros, también los vamos a usar, pero este sería como el paquete mínimo y primordial. De hecho, si quieren, reemplazamos estos dos por un QTS,
Pero bueno, el QTS es básicamente el paralelo entre estos dos, ¿no? De alguna manera, y es algo que yo siempre trato de hacer un paralelismo, el altoparlante no deja de ser un filtro, ¿sí? Que si bien ahora es un filtro compuesto por varias etapas, por así decir, ¿sí? La etapa eléctrica, mecánica y acústica, no deja de ser bastante similar a un filtro eléctrico, ¿sí? Y de hecho es bastante similar a un filtro eléctrico de segundo orden, que era lo que veíamos la clase pasada, porque tenía esta pendiente de 12 dB por octava, porque tiene un Q, ¿sí? Y porque tiene una frecuencia que, si bien nosotros llamamos de resonancia, podemos hacer una extrapolación y asociar a una frecuencia de corte de un filtro eléctrico. En este caso sería un filtro eléctrico pasa altos, ¿sí? O sea, a partir de la frecuencia de corte hacia arriba, su respuesta debería ser relativamente plana, y hacia abajo presenta la pendiente dependiendo del tipo de orden del filtro. En donde acá hay un detalle que alguno podría habérselo pasado por alto. En general, en electrónica, cuando se habla de filtros de corte, se está nombrando al tipo Butterworth. ¿Y por qué digo esto? Porque el tipo Butterworth, dentro de los filtros de cortes, es un filtro específico. De hecho, después con gabinetes lo vamos a volver a nombrar, y cuando veamos crossovers de sistema también lo vamos a volver a nombrar, pero para que quede un poco más en claro la comparación que hago yo. Nosotros estamos bastante acostumbrados a que cuando hablamos eléctrico y nombramos a la frecuencia de corte, sea el punto de menos 3 dB del sistema. Menos 3 dB con respecto a la banda de paso, ¿sí? Al punto 0 dB. Ahora, eso es válido solamente para los sistemas que tienen un Q de 0,7. ¿Sí? Para ser más exactos, 707, ¿sí? 1 sobre raíz de 2. Entonces, el altoparlante es un filtro o se comporta como un filtro de segundo orden, pero no siempre va a ser de Q07. O sea, su Q total puede variar de 0,1 a 10, 8, no sé, depende del parlante que te tocó. Ahora vamos a medir 1. Entonces, ojo, porque esa definición de frecuencia de corte es como el menos 3, y da la casualidad que en el Butterworth coincide con la frecuencia de resonancia, por así decir. Pero no es necesariamente así. De hecho, si el Q fuese de 0,5, el punto de la frecuencia de resonancia sería de menos 6 dB, ya no más de menos 3 dB. Entonces, ¿por qué somos capaces de extraer? Y esta vez sería una pregunta un poco más difícil. ¿Por qué somos capaces de extraer la información de los parámetros de la medición de impedancia eléctrica? ¿Quién puede contestar eso? O si se acuerdan un poco el procedimiento, ¿no? ¿Qué hace el procedimiento para poder extraer esa información a través de la curva que estamos observando acá? Una de las preguntas clásicas de tanto Electro 1 como a veces también pasa en Electro 2 es: ¿qué información podemos sacar de la curva eléctrica y qué información no podemos sacar de la curva eléctrica? Público duro de roer, loco. Hay dos observaciones que voy a hacer con respecto a lo que también hablamos la clase pasada. O están en otra, que puede ser, y les aviso que por algún motivo, y no por algún motivo, sino porque yo me olvidé, esta clase no se está grabando, igual está la del cuatrimestre pasado, así que no va a estar disponible particularmente esta clase. Lo puedo poner a grabar ahora, pero no sé si vale la pena. De última, después dejo grabada la parte práctica. Pero tengan en cuenta que después yo lo tomo, si nadie contesta, si nadie hace preguntas, yo tomo como que está todo bien, sigo para adelante. Y después las preguntas en los exámenes son para pensar y resolver. Entonces, si no tienen este contenido, al momento de llegar a resolver preguntas más complicadas, puede llegar a ser
peligroso, no sé si sería la palabra, pero complicado justamente. Entonces, ¿qué era lo que planteaba, o si se acuerdan el cálculo que se planteaba? No necesito la fórmula, pero digo, la idea detrás de cómo hago para, a través de una impedancia eléctrica, calcular parámetros que en cierta porción dependen de lo mecánico, ¿no? Edu, Sí, no, respondo un poco. En particular no dale. ando respondiendo porque tengo bastante fresco lo de Electro 1, así Ah, que en perfecto. general vengo entendiendo bastante bien. Excelente. Y lo que me acuerdo de las mediciones de Thiele Small es que ponías una masa, o sea, hacías esta medición, así el parlante Sí, como está, y aparte ponías una masa y hacías otra medición y ahí podías sí, comparar distintas frecuencias de resonancia con distintas masas y, sí. bueno, creo que venía por ahí. Acá puedes sacar la frecuencia de corte, creo que puedes sacar el Q inclusive con esa, creo. La resistencia eléctrica también, que eso lo Exacto. hacíamos haciendo presión al diafragma, o mejor dicho, impidiendo que, que se mueva, por así Sí. decirlo. ¿Te Después acordás por también, qué? sí, porque eso lo que hace es que solamente el sistema ve la resistencia eléctrica y el resto no. Ok, perfecto. Después también, esto no es parámetro de Thiele Small, pero también podías averiguar la segunda frecuencia de resonancia. Sí. Y después no recuerdo bien el procedimiento que habíamos tenido en la clase de la práctica, pero bueno, hay también varios parámetros que podés sacar, como por ejemplo la resistencia mecánica, debido a la amplitud ahí en la frecuencia de resonancia, la primera frecuencia de resonancia. eh, ¿Por qué? y ¿Por qué la resistencia mecánica? porque en el punto de mayor excursión que se da en la frecuencia de resonancia en la primera, Sí. está compuesto por la resistencia eléctrica y la resistencia mecánica total, digamos. Bueno, bueno, ok. Pero Ojo, primero habría que porque, sacar el B por L para poder porque la Claro, LI lo que bueno, estás viendo claro, es. sabiendo, claro, sí, sabiendo obviamente el claro. B por L, por supuesto, sí. Bien, entonces, ordenémonos un poco. Igual ahora después hacemos la práctica y lo volvemos a repasar como mirándolo. Si yo obtengo una sola, la curva azul, supónganse, sumémosle la roja si quieren, que es la fase eléctrica, pero digo, si yo obtengo esta curva sola y no tengo nada más, ¿qué datos creen que puedo sacar y qué datos no puedo sacar? Digo, con respecto a esto que dijiste, que si le agrego una masa, bueno, yo acá tengo solo esta curva, no sé ni siquiera en qué condición fue hecha, pero ¿qué datos puedo sacar de esta curva? Entonces, uno que en general solemos referirlo como el de los más importantes es el punto de impedancia máxima si nos olvidamos de la parte de altas frecuencias, ¿no? Del pico este. ¿Por qué? Porque estamos casi convencidísimos, salvo que esté sucediendo algo raro con el altoparlante, que este punto de impedancia máxima, donde yo abarqué el back MF, es el punto de la resonancia mecánica. Entonces ya hay un dato que puedo extraer de acá. Listo, ya sé cuál es la AFS del sistema. Yo no sé cuál es la masa, no sé cuál es la compliancia, pero sé a qué frecuencia están resonando ambos. Por otro lado, si yo me voy hacia muy bajas frecuencias, el valor de impedancia debería tender hacia la resistencia eléctrica. ¿Por qué no lo hago acá, en la panza, después de la resonancia? Porque en general, acá siempre hay algo de energía que devuelve el altoparlante. El altoparlante se está con bastante velocidad acá, entonces en general, acá, que es lo que se le suele nombrar en los altoparlantes o en las especificaciones como Z mínima, porque se estudia en general de la FS hacia arriba, suele ser un poquito más alta que la resistencia eléctrica del altoparlante. Lo que obviamente no puede pasar es que sea más baja que la resistencia. O sea, la resistencia eléctrica siempre va a ser nuestro piso de valor de impedancia. Pero en general la Z mínima suele estar un poco más arriba. Ahora, si yo me voy hacia muy bajas frecuencias, que el altoparlante prácticamente sí se está moviendo, es decir, si no estoy realizando el detalle de sostenerlo, va a ser con muy poca velocidad, podríamos casi comprender que asintóticamente va a tender a la resistencia eléctrica. Entonces, si yo por ahí
no tengo un tester o no confío en la medición del tester, y de hecho ahora vamos a hacer una experiencia con respecto a eso también, podría tomar un valor de muy baja frecuencia y asumir o predecir que ese valor es la resistencia eléctrica del sistema. Ojo, acá hay un detalle que hay que tener en cuenta, que es hasta qué frecuencia, cuál es la mínima frecuencia que mide nuestro sistema y a qué distancia se encuentra esa frecuencia de la frecuencia de resonancia. Porque imagínense, si esta frecuencia de resonancia no estuviese en 58, 57 ciclos y estaba en 20, como toda la parte de baja frecuencia se vería afectada por la caída de impedancia. Entonces ahí no puedo buscar el valor de RE si la resonancia del sistema está tan abajo, porque va a estar manchada por el BAC-MF justamente. Entonces tenemos la RE, tenemos la FS, tenemos el LE, podemos calcular el LE, saben que el inductor de la bobina, en el caso del altoparlante, nunca se comporta como un ideal, es decir, que va a ser muy difícil simularlo simplemente como un valor de inductancia, justamente porque tiene pérdidas por el núcleo en donde se encuentra, tiene las famosas corrientes de Foucault, no me acuerdo cómo se llamaban. Entonces, siempre es un inductor con pérdidas, con lo cual es muy difícil obtener un valor único. ¿Qué suele hacerse? Se especifica, lo común es ver una especificación para el valor a 1 kHz y otro valor a 10K. Las especificaciones más avanzadas tienen justamente modelos más avanzados para simular o idealizar este valor de inductor, que es con una resistencia de pérdida y con un par de detalles más. Ahora, esta es la mayoría de las cosas que podemos sacar, pero se pueden sacar un par de datos más. Si nosotros tenemos esta curva de resonancia, es decir, la diferencia entre la resistencia eléctrica y el punto de impedancia máxima, de alguna manera me está avisando todo lo que me está devolviendo, y por eso es que de alguna manera partía de acá el cálculo. Porque toda esta curva es causada, digo, la parte de la resonancia, ¿no? Es causada por la fuerza contraelectromotriz. Entonces, no solamente tengo una cantidad mensurable, de alguna manera pasada a impedancia de la fuerza contraelectromotriz, sino que además tengo, entre comillas, un ancho. ¿Sí? No va a ser lo mismo un altoparlante de un Q mecánico de 1 que uno de un Q mecánico de 10, con respecto al menos a la forma de curva que tiene. Entonces, si se acuerdan, además de este punto máximo de la tensión contraelectromotriz, del valor, lo que se hacía era buscar dos puntos que podrían ser de -3 o de -6 dB hacia un lado y hacia el otro de la curva. La curva idealmente debería ser simétrica, no necesariamente esto se da en todos los parlantes, pero en la mayoría es más o menos simétrica. Y en base a esos dos puntos se podía deducir el Q. ¿Sí? Y acá es donde surge algo interesante, y vayan a repasar los cálculos. Nosotros a partir de esta curva en verdad podemos deducir ambos dos Q, o sea, ambos tres, ¿no? Si tenemos los dos, tenemos los tres, que es el Q eléctrico, el Q mecánico y evidentemente el Q total. ¿Sí? Simplemente con esta curva. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer con una curva sola, o sea, no por la curva, ¿no? Sin ningún otro tipo de agregado de información, es saber nada de los valores de la parte mecánica. ¿Sí? Nosotros no podemos saber el valor de la masa y no podemos saber el valor de la compliancia. Es por esto que hay que agregar más información para deducir eso. Los dos métodos más conocidos y más comunes es la masa agregada o la compliancia agregada. También podríamos especificar alguna otra cosa si tenemos, por ejemplo, el valor de masa mecánica conocida o lo que sea, también se podría calcular a través de eso. Pero en general estamos tratando con altoparlantes desconocidos o que no confiamos en
las especificaciones del fabricante, entonces los estamos midiendo por ese motivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros le agregamos una porción de masa agregada, estamos desplazando la frecuencia de resonancia. Entonces, si nosotros volvemos a medir, tenemos la distancia entre frecuencias de resonancia y el valor de masa que le agregamos. Entonces, si se movió tanto por ciento con este valor de masa, hay una relación directa con la masa del sistema. Entonces, en base a eso, descubrimos o podemos calcular todo el resto de los parámetros que nos faltaban. El BAS, el MMD, el MMS, el CMS, el B por L podemos sacar también, y me está faltando algún que otro más, pero en definitiva podemos completar todo. Hay un detalle más con respecto a información que le tenemos que agregar, y era el tamaño de superficie de tu altoparlante, ¿sí? Para poder calcular el BAS y algún otro parámetro también está relacionado con la superficie. Pero había una manera relativamente fácil, si nosotros no conocíamos el volumen desplazado, porque en definitiva la superficie que a nosotros nos importa es la cantidad de área, por así decir, que efectivamente está empujando aire. Entonces el detalle era que si yo observaba un altoparlante moverse, algo de la superficie, en especial la que está pegada al cono, va a estar moviéndose y empujando o pasando energía al medio. Entonces, una de las reglas como clásicas, por así decir, es que, bueno, si vos vas a medir una superficie desconocida, toma una porción de la superficie, que en general suele ser, para acordarse más fácil, de mitad de superficie a mitad de superficie, ¿sí? O sea, estamos agregando un poquitito más que solamente el diafragma. Después hay reglas más avanzadas, que si es de una curva tu suspensión externa, o si es de 2 curvas, pero en general de mitad a mitad de suspensión suele andar muy bien. O sea, suele estar muy cerca de lo que efectivamente mueve el altoparlante. Si nosotros quisiésemos ser hiper precisos, en realidad habría que poner el altoparlante en un volumen, hacerlo desplazar, fijarse cuánto volumen desplazó y en base a eso calcularíamos la superficie. Pero eso no lo hacen solamente los fabricantes de altoparlantes, ¿no? A nuestro nivel, que simplemente quiero utilizarlo y saber los parámetros de Thiel, no vale la pena. Bien, entonces acá tenemos un poco la explicación de lo que estábamos hablando recién. El Zmax tiene que ver con la resistencia eléctrica y la resistencia que me hace ver, para que quede claro, ¿no? La fuerza contraelectromotriz. Entonces, si yo descuento el RE, si lo conozco, ya puedo pasarme a esto, ¿sí? Puedo pasarlo a tensión, por así decir. Hay detalles con respecto a Thiel que no sé si han discutido o no, pero que vale la pena remarcar, y es que debido a que lo que simulan es el circuito de elementos simplificados, por así decir, y de elementos lineales, los parámetros se deben obtener en un rango o en un nivel de señal en el que el altoparlante se esté manejando linealmente. Si el altoparlante entra en alinealidades por excursión o por algún otro problema, por temperatura, por lo que sea, no va a ser representativo lo que encontremos del altoparlante, ¿sí? Entonces, acá también podríamos frenarnos a discutir si entonces los parámetros son o no representativos de un altoparlante, por ejemplo, para utilizado en refuerzo sonoro, que se va a utilizar a mucho nivel. Bueno, hay fabricantes que pueden llegar a tener en cuenta qué cambios va a tener el altoparlante una vez que se encuentre cercano a su máximo nivel, ¿sí? No se comportan exactamente igual. De hecho, la frecuencia de resonancia, por ejemplo, del sistema se mueve, no se queda en un único valor a medida que nosotros vamos levantando el nivel. Pero los parámetros clásicos, los que nosotros encontramos en las hojas de especificaciones, se miden a lo que se llama bajo nivel, ¿sí? Ahora, no hay una relación exacta de qué significa bajo nivel, porque todos los altoparlantes son diferentes, ¿sí? Bajo nivel significa lo que no haga entrar el altoparlante en una zona alineal. No va a ser lo mismo, obviamente, si yo estoy tratando de calcular parámetros para un altoparlante de 1 pulgada que para un altoparlante de 18 pulgadas, ¿sí? Esto hay que tener en claro que no es algo definido. En general solemos estar dentro de 0,1 a
1 o 2 volt a lo sumo, ¿sí? El valor de referencia estándar es, bueno, alrededor de 1 volt, pero puede ser menos y puede ser un poquito más también. Obviamente, también hay que empezar a dejar bien en claro que los parámetros de Thiel nunca van a estar prácticamente ni cerca del funcionamiento real de alta frecuencia, por esto que hablábamos, ¿no? Por todas las linealidades por un lado y por la deformación propia del cono, y eso no lo va a tener en cuenta el circuito que vimos recién. Entonces, si completamos la lista que estábamos hablando, podríamos dividirlo como en 3 secciones, ¿no? Los parámetros mecánicos, lo pongo primero porque suele ser el primero en importancia. Frecuencia de resonancia. Acuérdense siempre que la frecuencia de resonancia es del sistema masa resorte, ¿sí? La primordial, ¿sí? Y se calcula como 1 sobre 2pi raíz de masa mecánica por compliancia mecánica. Entonces, si hablamos de estos dos parámetros mecánicos, obviamente, compliancia mecánica, milímetro por newton, cuánto se desplaza, ¿sí?, el elemento con un newton de fuerza. Y recuerden siempre que la compliancia es la inversa de la rigidez del sistema, en donde a través de este parámetro, o nosotros transformábamos este parámetro en VAS, que es el volumen equivalente de la suspensión, haciendo, de alguna manera, el doble pasaje. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar la compliancia mecánica al lado acústico y del lado acústico saco el volumen equivalente que representa esa compliancia. ¿Sí? Entonces acá tienen todo el pasaje. VAS es igual a la compliancia acústica por ρ0c, pues si se acuerdan, la compliancia acústica era volumen sobre ρ0c al cuadrado, pero yo no tengo compliancia acústica de la suspensión, yo tengo compliancia mecánica de la suspensión. Entonces lo tengo que pasar a compliancia acústica por el cuadrado de la superficie efectiva del elemento, ¿sí? Esto es importante recordar, que es el cuadrado, pues después, más adelante, lo podemos plantear para alguna otra cosa. Masa mecánica móvil, obviamente, si... De hecho, acá falta no solo con porción de suspensión, también obviamente bobina, o sea, todo lo que se esté moviendo mecánicamente y me agregue masa, va acá a la masa mecánica. Estaba esa diferencia entre MMS y MMD, en donde una va a tener en cuenta justamente la porción de aire colindante con la superficie móvil, ¿no? RMS, resistencia mecánica de la suspensión, kilogramo por segundo. Fíjense que tiene que ver estrictamente o a partir de ella se calcula el QMS, entonces si nosotros tenemos el QMS y tenemos la MMS, podemos calcular el RMS, ¿sí? Y si ya hablamos de QMS también, ¿no? Amortiguamiento mecánico. ¿Qué significaba o qué significa para ustedes amortiguamiento, ¿no? Estos dos parámetros Q que van a ser como en conjunto a la frecuencia de resonancia, primordiales o fundamentales para entender el funcionamiento del altoparlante. ¿Qué entienden por Q del sistema? Exacto. Y también puede ser que es una relación energética entre la relación Sí. entre la energía que aprovecho y la energía que, bueno, que se disipa o se va para un lado que no me interesa, por así decirlo. Sí, o sea, fíjense que lo que están diciendo es lo mismo, ¿no? Si miramos esta fórmula, tengo 2pi Fs por MMS, que de alguna manera es el XL, ¿no? Si lo piensan eléctricamente, y por debajo tengo el RMS. Entonces, estoy haciendo la comparación, si somos estrictos, entre potencia reactiva y potencia activa, ¿sí? Entonces, cuanto más porción de potencia activa yo tenga en mi sistema, menor va a ser el Q, y eso representa que la resonancia del sistema va a frenarse antes, si lo pensamos en movimiento mecánico, ¿sí? Se va a detener antes, ¿ok? Temporalmente. Ahora, nosotros, en el caso del mecánico,
nos interesa que este valor sea alto. Y esto es un poco contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué quiero mecánicamente que mi resistencia sea baja? Porque la resistencia mecánica me frena todo el sistema por igual. O sea, todo el sistema entendiendo en todo el rango de frecuencias de funcionamiento, me lo frena por igual. Cuando yo en realidad el amortiguamiento que necesito es solamente a la frecuencia de resonancia. ¿Se entiende? De hecho, cuando planteamos el Q, analizamos solamente la frecuencia de resonancia. ¿Sí? De hecho, la definición de Q es a resonancia, por así decir. Entonces, desde este punto de vista, a mí no me interesa tener una resistencia mecánica de la suspensión alta. Es por eso que, en general, los Q mecánicos de los altoparlantes, en los que son, entre comillas, buenos, suele ser alto, y el control real de la resonancia suele estar dado por el lado eléctrico, que ahora lo vemos. Entonces, sí. Sí. No, pues una cosa es la siguiente. Acá la problemática es el control de la frecuencia de resonancia mecánica. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Si yo lo hago a través de resistencia mecánica, que es resistencia viscosa, la resistencia me va a absorber de alguna manera o me va a frenar por igual a todas las frecuencias. Pero yo solamente necesitaba frenar la resonancia. No necesito frenar el resto del sistema. Entonces, por eso es que prefiero que sea baja. Bien, entonces, obviamente, si bien no es un parámetro directamente mecánico, no sale de cómo está armado mecánicamente, la superficie efectiva que hablábamos recién con esa porción de la suspensión, es decir, acuérdense que es efectivo, cuánta área está efectivamente empujando aire. El BAS, que lo vimos más arriba, es la compliancia mecánica pasada al lado acústico, de hecho no solamente pasada al lado acústico, sino cuando estamos sacando el volumen de aire que representa esa compliancia mecánica pasada al lado acústico. Y hay tres valores que ahora sí vale la pena discutirlos un poco, que en principio seguro que el que han visto es el Xmax, que es de alguna manera la excursión máxima del sistema. Ahora, hay un detalle, y es cómo medimos nosotros la excursión máxima del sistema. Si nos vamos a la norma AES 1984, 1986, no me acuerdo cuál es el numerito, dice que esta medición, bueno, además de especificar en qué condiciones se hace y con qué señal se hace, básicamente te dice que el resultado de Xmax vos lo encontrás cuando, midiendo según te dicen ellos, llegás al 10% de THD. Hay bastante controversia con respecto a, en específico, la medición AES de Xmax, como tratando de decir, bueno, en verdad la distorsión está causada por un montón de cosas y no necesariamente quiere decir que ese sea el nivel máximo de distorsión de un sistema. Es un poco ambigua, si van a leerla, es ambigua en el sentido de los resultados que se pueden encontrar. Es en base a esto que la mayoría de los fabricantes, para complementar la información de excursión, suelen entregar en general, hay muchos valores, pero los más vistos son estos dos que aparecen a continuación. Uno que es la excursión, el límite de excursión mecánica, que en general se ve como Xmech, que es básicamente, se puede calcular de dos maneras. Una es la diferencia de altura entre bobina y entre hierro, que habíamos discutido también la clase pasada. Que básicamente lo que te está diciendo es, bueno, ¿cuál es tu excursión máxima hasta que ya no tengas la misma cantidad de vueltas de alambre sumergido en tu campo magnético, entre hierro, básicamente? Y el otro Xmech, eso tiene que estar especificado en la hoja, es qué distancia hay para que suceda cualquiera de las dos cosas, o que la bobina salga del entrehierro, es decir, que ya ninguna parte de la bobina esté adentro del entrehierro, o que la bobina llegue a tocar con el fondo, ¿sí? con la parte del circuito magnético trasero.
Cualquiera de las dos puede estar especificada. Pero además, en los últimos tiempos se agregó una manera de medir excursión más, que es el X-bar. Y el X-bar en general está relacionado, o al menos en los fabricantes que lo vi, está relacionado a cuando o el CMS o el B por L varía más del 50% de su valor en reposo. ¿Sí? ¿Por qué? Como sabemos que estos dos elementos son los principales causantes de alinealidades, básicamente de distorsión en el sistema, hay fabricantes que directamente no te lo miden a través de la distorsión, pero te dicen, mira, si vos llegaste a la excursión de tantos milímetros, tu B por L cayó 50%, o tu CMS, el que suceda primero de los dos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera no te están hablando directamente de distorsión, pero te están diciendo, che, mira que tu causante principal de alinealidad ya varió su magnitud en 50%. Eso es lo que significa el X-bar. De todas maneras, siempre además recomiendo, si ustedes están leyendo especificaciones de un fabricante y no están seguros con lo que está especificado, traten de buscar la información en el fabricante. ¿Sí? En general, los fabricantes importantes te dicen, che, yo especifico esto de esta manera, cómo está medido, ¿no? Si nos vamos a los parámetros eléctricos, evidentemente uno de los más importantes va a ser el Q eléctrico, en donde de manera paralela al Q mecánico es lo que me está presentando el control o el amortiguamiento de la frecuencia de resonancia o a la frecuencia de resonancia, pero esta vez es a través de la resistencia eléctrica. Ojo, no es solamente a través de la resistencia eléctrica, es a través de la resistencia eléctrica pasada al lado mecánico. Por eso es que tenemos el cuadrado del B por L en el medio. Entonces, entiéndanlo como quieran, porque de hecho podríamos pensarlo o mirarlo desde múltiples ángulos. O lo piensan como, yo tengo que pasar la resistencia al lado mecánico y me fijo cuánto control o cuánto amortiguamiento me está dando, o pienso que el B por L, este que está al cuadrado, justamente está ahí porque me está avisando de alguna manera cuánta fuerza contraelectromotriz puede generar con velocidad el altoparlante. Y tratemos de pensar todo el cuento completo. ¿Cómo hace una resistencia eléctrica para frenar un elemento mecánico? ¿Sí? Que es también una de las preguntas clásicas. ¿Cómo se imaginan ese freno? Sé que lo hemos hablado el cuatripasado, pero siempre está bueno recordarlo. Puede ser disminuyendo la corriente, entonces al disminuir la corriente baja la fuerza transferida, por así decirlo. Pero fíjate, o si te entendí bien, fíjate que es al revés. Si mi resistencia eléctrica sube, todo este valor baja, que quiere decir que el Q sube, o sea, con lo que el amortiguamiento es menor. O sea, lo que me está diciendo esta fórmula básicamente es que cuanto menor sea mi resistencia eléctrica, mayor amortiguamiento voy a tener. Lo que también me está diciendo es que cuanto mayor sea mi B por L, mayor amortiguamiento, ¿sí? Menor valor de Q. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la resistencia eléctrica es a la inversa de la resistencia mecánica anterior que vimos? Y en definitiva, ¿cómo se imaginan que está haciendo para un elemento eléctrico, ¿sí? Un RE para controlar movimiento mecánico? ¿Sí? Siempre recuerden que la resonancia es mecánica, ¿sí? Es de velocidad, por así decir. Entonces, ¿cómo hace algo eléctrico para frenarlo? Es como si yo les digo, el chiste fácil sería que tengo una resistencia de cerámica que se llama frenate. ¿Cómo hace? Me interesa pensar como realmente cómo
como freno mecánico. Se me ocurre, Edu, un poco lo que estaba diciendo Nahuel. Entiendo que sucede a la inversa, pero yo tengo entendido de que si vos aumentás la resistencia eléctrica va a haber mayor caída de tensión en esa resistencia, con lo cual va a ser menor la corriente, por así decirlo, que se transfiera al mundo mecánico. Sí, correcto. Pero eso no me está hablando de un control de amortiguamiento, o al menos faltaría un paso para justificarlo. ¿No entraría en juego la potencia disipada en la bobina? Vuelvo a repetir, la pregunta traten de justificar cómo hace algo eléctrico, un elemento eléctrico, para controlar movimiento mecánico, porque el amortiguamiento que estamos hablando es cuánto tiempo tarda en frenar la vibración a esa frecuencia el altoparlante. ¿Sí? Si yo le excito a esa FS, sí. Perdón, o sea, puede ser que la resistencia eléctrica, esa de la que hablamos, es la resistencia de la bobina. Entonces, sí. O sea, a medida que yo tengo tensión inducida en esa bobina, sí, eso pone en juego el motor magnético. Entonces, a mayor tensión puede ser que hay mayor fuerza contra electromotriz. Por eso es que habías dicho que se amortigua más, ahora creo que me estoy confundiendo, pero... Estás cerca. Tiene que ver con, claro, o sea, bien, hay que encajar ahora el relato de la contraelectromotriz con la resistencia. Está muy cerca de lo que estás diciendo. Digo, si yo... Ay, tengo unos cocos acá, sí tengo unos cocos. Creo que... Si yo muevo este altoparlante, no sé si estaban viendo la cámara, pero digo, yo muevo este altoparlante al aire, ¿no? Digo, al aire no lo tengo conectado a nada. ¿Estoy generando fuerza contraelectromotriz? Vamos a ser más claros. ¿Estoy generando tensión? Y si estás moviendo la bobina, sí, se estaría generando una pequeña tensión. Bien, perfecto. Yo me acuerdo que había una prueba de que tenías que poner en cortocircuito los bornes. Exacto. Para ver si era alto o bajo el cubo eléctrico, y eso dependía de la potencia que disipaba la bobina, una cosa así, ¿no? Bien, hagamos ese planteo completo. Yo lo estoy moviendo entre estos dos puntos, entre los bornes, está apareciendo una diferencia de potencial. ¿Sí? Esa es la tensión inducida. Ahora, ¿qué pasa si yo lo cortocircuito? O sea, si yo uno el más con el menos del altoparlante. Esa tensión que estaba apareciendo, esa diferencia de potencial que aparecía entre los extremos de la bobina enrollada, ahora se va a transformar en corriente. Corriente contraelectromotriz. Y esa corriente es la que hace que sea más amortiguado el sistema, ¿no? Absolutamente. Porque la corriente va en contra al movimiento del altoparlante. Y ustedes saben, y repasaron entre hoy y la clase pasada, que cuando una corriente circula por un conductor, genera un campo magnético. O sea que el freno, en definitiva, es electromagnético. O sea, lo que termina frenando al movimiento del elemento es un campo magnético. Es un campo magnético de la fuerza contraelectromotriz. Es por ese motivo que tengo el V por L en el medio, porque de alguna manera me está avisando cuánta tensión vas a generar, y tengo el RE, porque yo de esa tensión contraelectromotriz quiero calcular cuánta se va a convertir en corriente contraelectromotriz. Y depende principalmente del RE. Es por este motivo que cuanto menor sea el RE, mayor va a ser el control eléctrico o el freno electromagnético del altoparlante. Y es por eso, como dijeron recién, que no se va a comportar absolutamente igual un altoparlante si yo lo intento empujar al aire libre que si yo lo cortocircuito. Porque cuando está al aire libre no tiene control eléctrico.
cuando yo lo cortocircuito, empieza a tener una corriente que se genera en contra del movimiento. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Sí, se entiende un poco mejor ahí. O sea, acá se ve directamente que es, nada, si lo pienso a través del circuito, tengo que pasar la resistencia al lado mecánico. Bueno, pero también me interesa que entiendan cómo es que una resistencia eléctrica pasa al lado mecánico. Cómo es que una resistencia eléctrica puede tener control de cuánto movimiento mecánico hay. Y en este caso en específico es a través del campo magnético. De cuánta corriente hay en contra al movimiento del altoparlante. Entonces, fíjense que desde este punto de vista, si lo comparamos al control mecánico, me conviene mucho más el control eléctrico. ¿Por qué? Porque el control eléctrico se genera casi primordialmente a la frecuencia de resonancia. Digo, tiene casi la misma curva de mi resonancia, que era lo que veíamos en la curva de impedancia o en la curva de velocidad, si quieren. Entonces, me conviene toda la vida que el control sea eléctrico, porque prácticamente no es que estoy desperdiciando energía, estoy reutilizando, entre comillas, parte de la energía mecánica, parte de la velocidad, para frenar el sistema. Para los que vengan de alguna técnica o ya tengan algo de curiosidad o experiencia, en los motores generadores de electricidad pasa lo mismo. Cuando yo tengo un generador a explosión y yo no le cargo nada, o sea, no enchufo nada, el motor gira prácticamente libre. A medida que yo le pido corriente, esa corriente circula por el devanado del estator o del girador, de cómo esté formulado, ¿sí? Y es eso lo que frena el movimiento. Por eso los generadores no pueden generar infinita electricidad. Porque cuanto yo más corriente le pido, más estoy frenando el motor. Por eso, cuanta más electricidad yo quiera generar, cuanto más kilovolt ampere, más grande tiene que ser mi motor de explosión. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces, parámetros eléctricos. Cerramos el Q eléctrico. Tenemos, obviamente, finalmente, el control de la resonancia es del mecánico y el eléctrico en paralelo. Pero lo que quería que quede en claro es que, evidentemente, el eléctrico se lleva la mayor parte del trabajo y me conviene que se lleve la mayor parte del trabajo. Porque el mecánico me frena el sistema a cualquier frecuencia. Es rozamiento viscoso, no depende de la frecuencia. ¿Sí? Funciona igual a donde sea que yo lo intente mover. El eléctrico no, el eléctrico funciona primordialmente a la frecuencia de resonancia, porque depende de la fuerza contraelectromotriz. Bien, tenemos obviamente la resistencia eléctrica, que es la resistencia continua. La inductancia que hablamos hace un ratito, obviamente el valor de inductancia, de alguna manera nosotros podemos extrapolarlo en dos sentidos. Uno es en medida que aumente la impedancia eléctrica, va a bajar la corriente del sistema. Si baja la corriente, baja la fuerza aplicada. Si baja la fuerza aplicada, baja la aceleración o la velocidad mecánica y por ende me genera una caída en altas frecuencias. Pero como dijimos que las altas frecuencias, ya cuando llegamos a esos valores tan altos, ya no depende tanto del circuito directo y depende de cómo se esté deformando y de los modos de resonancia del cono, tampoco es que podemos hacer un nexo tan directo. Lo que sí voy a pensar o darme cuenta, y si empiezan a ver hojas de especificaciones de altoparlantes, se van a ir dando cuenta, en general los altoparlantes, cuanto más preparados estén o más diseñados estén para trabajar en altas frecuencias, menor va a ser su valor de inductancia, ¿no? Y obviamente... Perdón. Sí. No, era hablando de lo del cubo eléctrico. Entonces, la resistencia eléctrica es un parámetro de control por el hecho de que afecta a la fuerza contraelectromotriz, que es un parámetro de amortiguamiento. Exacto. Okay. Afecta a cuánta tensión contraelectromotriz se transforma en corriente contraelectromotriz. Y la corriente en contra, en definitiva,
se transforma en un campo magnético en contra. ¿En contra qué? En contra del movimiento que lo está generando. Esa es la ley de Lenz, que te agrega ese menos adelante de la inducción, ¿no? Que es todo fenómeno que se induzca a partir de otro tiene que ser en contra, porque si no encontramos la manera de generar energía infinita. Si un fenómeno realimenta al otro, la energía es infinita. Entonces, cuanto menor sea la resistencia, mayor tensión contra electromotriz se convierte en corriente contra electromotriz. Entonces el control del movimiento es mayor. Enseguida tenga algo de velocidad, se va a convertir en un campo magnético que lo tiene, que lo frena. Desde este punto es que puede o no ser despreciable la resistencia del generador barra de los cables, ¿no? La resistencia de todo lo que haya hasta que te conectaste al altoparlante. ¿Por qué? Y porque es parte de todo el circuito, o sea, el circuito se cierra. Ahora yo porque le hice un cortocircuito acá, pero en el uso normal, el circuito se cierra entre los bornes y la salida del amplificador, ¿sí? Es esa toda la vuelta. Ese es el damping factor. ¿Sí? Yo necesito que la salida de mi amplificador o generador, lo que sea que estemos usando, y todo el cablerío de conexión tenga una resistencia despreciable en comparación a la resistencia eléctrica. ¿Por qué? Si no, ¿qué pasa? Acá ya no tendría RE, tendría RE más RG o R-cable, lo que quieran. ¿Y qué quiere decir eso? Me está subiendo el Q eléctrico, estoy perdiendo amortiguamiento por la salida del amplificador y por el cable que le agregué. Porque cuanta más resistencia haya, menor corriente contra electromotriz. Entonces, menor control magnético, electromagnético. Bien. Entonces, LE tengan en cuenta cuando empiecen a leer especificaciones que en general tanto los Twitter como los parlantes tirando a chicos que estén preparados o que estén pensados para ser utilizados a altas frecuencias deberían tener una inductancia eléctrica baja, ¿no? Un inductor debería intentar ser lo más bajo posible. El B por L de alguna manera te está avisando la fuerza del motor. Ahora, agregué yo abajo lo que se llama la fuerza de motor normalizada. ¿Por qué? Yo puedo lograr un B por L muy alto si enrollo un montón de alambre. Lo que no estoy teniendo en cuenta es que ese alambre trae asociada una resistencia. Es por eso que en realidad lo correcto, si yo quiero comparar dos motores electromagnéticos, sería hacerlo a través de esta parte, ¿no? El cuadrado del B por L dividido el RE. Es decir, normalizarlo. Porque a veces el B por L de un parlante puede ser más alto que el de otro, pero si yo lo normalizo a través de la resistencia, se pueden dar vuelta los resultados. ¿Sí? En especial porque el B por L está al cuadrado, por así decirlo. Fíjense que justamente toqué un punto que es sensible, que ya sé que no es de esta materia, pero estamos todavía en la parte de repaso, que es la parte del diseño del motor electromagnético. ¿Por qué? Yo quiero tener un B por L alto, porque eso de alguna manera me está asegurando, entre muchas comillas, a tener una mejor sensibilidad. Cuanto mayor sea el B por L, a menor corriente tengo más fuerza. Pero ¿cuál es el problema? El L, el largo del conductor, es el mismo que me está conformando la resistencia, la masa y el inductor. O sea que, y encima van en contrasentido, porque yo necesito que la resistencia sea, entre comillas, relativamente baja para que tenga control o amortiguamiento eléctrico, y necesito que la masa también sea baja, pero necesito que el largo sea alto para tener fuerza de motor. Entonces, es delicado el diseño de un motor magnético. No es nada fácil terminar de elegir
cantidad de vueltas, por así decir, de la bobina, ¿sí? Suelen tener metros y metros, ¿sí? Si alguien alguna vez se puso a desenrollar una bobina de algún altoparlante, son metros y metros y metros y metros de alambre. Finalmente, obviamente, asociado a esta bobina va a haber una potencia eléctrica máxima que puede aguantar, que estoy seguro que habrán visto las normas de medición de potencia eléctrica. Básicamente, para recordar, para el que no lo recuerde, lo que se hace es aplicarle una determinada señal, dependiendo de la norma, si es la A, es la IEC o alguna que se elija, por una determinada cantidad de tiempo, y la mayoría de las normas lo que te dicen es, obviamente, el elemento tiene que sobrevivir al test, y no solo sobrevivir, sino que sus parámetros, una vez que se volvió a enfriar y volvió a condiciones normales, sus parámetros no pueden haber variado más de un determinado porcentaje. En líneas generales, la potencia eléctrica evidentemente está ligada a la sección del alambre que se use, es decir, al tamaño de la bobina, básicamente, ¿sí? Entonces van a ver que rápidamente, si empiezan a observar y a mirar especificaciones, van a ver que hay un lineamiento cuasi directo entre tamaño de bobinas y entre pulgada. La bobina se mide también en pulgadas, ¿sí? Entre cuántas pulgadas mide la bobina y la potencia máxima del elemento. Pero obviamente entran en juego también los pegamentos que se usen, si tiene refrigeración forzada o no. ¿Se acuerdan el agujero en la parte trasera que pueden llegar a tener, que tienen algunos de los altoparlantes, para que haya intercambio de aire justamente en la zona de la bobina? Y bueno, de algún par de detalles más de diseño calórico, por así decir, del altoparlante. Y obviamente, por último, los parámetros que son electromecánicos, que va a ser obviamente el QTS, que es como el paralelo, la eficiencia, que es una derivada de cálculo, por así decir, que lo habrán visto en el capítulo. Hay 2 o 3 fórmulas para calcular eficiencia, una es la de Thiel, creo que otra es la de Beranek, y hay no sé si otra más. La sensibilidad, que es una buena discusión también, si se mide a 1 watt. Creo que lo hemos discutido el cuatrimestre pasado. Quien haya estado en la clase del cuatrimestre pasado lo hemos discutido. Si yo lo tengo que medir a 1 watt, es muy difícil físicamente medir 1 watt. Entonces, en general, la mayoría de las mediciones que nos cruzamos están hechas a 2,83 volts, que es 1 watt a 8 ohms. Bueno, toda esa discusión. Y EVP lo vamos a discutir más adelante, así que vamos directamente. No voy a presentar eso. Vamos directamente a la parte práctica. ¿Quieren hacer un recreo de no mucho porque no nos queda tanto tiempo, pero digamos 5 minutitos? Buenísimo. Dale. Bien para recreito y hacemos la parte práctica. Dale, joya. Buenísimo.